les había dicho recién que la esterificación era la reacción opuesta a la saponificación. La saponificación es una reacción que literalmente quiere decir hacer jabón e implica tratar un triglicérido, por ejemplo, con una base. Si nosotros tratamos triglicérido con una base, lo que hacemos es romper los enlaces ésteres y lo que obtenemos es la molécula de glicerol libre y obtenemos, por otro lado, los ácidos grasos liberados, ¿sí? En esta primera etapa, los ácidos grasos los vamos a obtener como sales. Fíjense que en estas condiciones, los carboxilos de los ácidos grasos libres se encuentran como carboxilatos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos hidróxido de sodio como base, nosotros vamos a tener la sal de sodio de esos ácidos grasos. Si nosotros usamos hidróxido de potasio como base, acá en vez de sodio va a haber potasio, ¿sí? El catión potasio. Vimos nosotros en la guía 1 que los jabones eran sales de ácidos grasos, ¿sí? Es decir, que estos que nosotros hemos obtenido acá son lo que nosotros llamamos jabones. ¿Por qué? Porque estas moléculas que tienen una cabeza polar, con una polaridad muy importante, porque además de ser polar, tienen carga neta, son la parte de la molécula que es hidrofílica. Y toda esta cola, que si bien acá está representado como R, nosotros sabemos que esta es una cadena hidrocarbonada muy larga, es la parte hidrofóbica de la molécula. ¿Sí? Es decir, que los jabones son moléculas anfipáticas. Es decir, que tienen una parte de su estructura polar y una parte no polar. Por su estructura química, nosotros habíamos visto que los jabones servían para lavar eficientemente porque su parte no polar interacciona con las grasas y demás sustancias hidrofóbicas que el agua no remueve, y su parte polar interacciona con el agua, ¿sí? Y de esta manera, al poder interaccionar tanto con el agua con la que estamos lavando como con las grasas y demás sustancias hidrofóbicas, los podemos eliminar a esas sustancias más fácilmente. Entonces, esta reacción hasta acá es la saponificación, es decir, transformar un triglicérido en el glicerol libre por un lado y las sales de los ácidos grasos por otro. Luego, si nosotros a estos jabones los tratamos con ácido, tengan en cuenta que los ácidos carboxílicos son ácidos débiles, si los tratamos con ácido fuerte, lo que obtenemos es los ácidos carboxílicos neutros, ¿sí? Es decir, protonados. Y bueno, al glicerol no le pasa nada porque ya en el medio básico el glicerol se protona. Es decir, la base conjugada del glicerol, que es la que se obtiene en un primer paso, se protona incluso en el medio básico porque los etóxidos, es decir, las bases conjugadas de los alcoholes, son bases muy fuertes. Entonces, en el tratamiento ácido se protonan los jabones, es decir, las sales de los ácidos grasos se protonan, obtenemos los ácidos grasos neutros y el glicerol no le pasa nada porque ya se había protonado en el paso anterior. Entonces, fíjense que, en definitiva, el triglicérido con un tratamiento de hidrólisis alcalina y luego un posterior tratamiento con ácido, en definitiva lo que estamos haciendo es que estamos incorporando una molécula de agua a este enlace para obtener el glicerol. Fíjense que en un balance de materia, estos protones son estos hidrógenos, estos oxígenos son estos, y estos hidrógenos que aparecen luego en el tratamiento ácido son estos, ¿sí? Es como si en total estuviésemos usando una molécula de agua por cada enlace éster que estamos rompiendo. En total serían 3.
las lipasas son enzimas que llevan a cabo la misma reacción. Es decir, son enzimas que catalizan la ruptura de los enlaces ésteres para obtener glicerol libre y para obtener los ácidos grasos neutros. ¿Sí? Habíamos visto que los triglicéridos, bueno, y fíjense que en un balance de materia esto implica la utilización también de 3 moléculas de agua porque la reacción es la misma, ¿sí? Es decir, el producto inicial y el producto final son los mismos. Este hidrógeno, o esos 3 hidrógenos son estos 3, y estos OH son estos 3. Habíamos visto que los ácidos grasos se almacenaban en nuestro organismo en forma de triglicéridos. Es decir, que cuando hay exceso de ácidos grasos, lo que se hace es, el organismo los esterifica con glicerol y los almacena, ¿sí? En forma de triglicéridos. Cuando se necesita o hay requerimiento energético en el organismo, actúan estas enzimas lipasas, ¿sí? Que liberan los ácidos grasos neutros, y estos ácidos grasos neutros luego son transportados en la sangre a las células del organismo que estén necesitando energía en ese momento, ¿sí? Para oxidarlos a través de la beta oxidación y luego el ciclo de Krebs, que ya lo van a ver ustedes en química biológica, para oxidarlos y obtener energía a partir de ellos, ¿sí? Entonces la función que cumplen las lipasas es la de liberar ácidos grasos de los triglicéridos para que posteriormente sean utilizados como combustible energético. Bien, a ver qué es. Tenemos 15 minutos todavía, podemos hacer algún ejercicio más. ¿Tienen alguna duda hasta acá? O sea, profe, que la saponificación sería como un proceso como artificial, mientras que la acción de las lipasas es lo biológico. Claro, sí, sí, exactamente. Sí, la saponificación incluso las podemos hacer en el laboratorio, quizás en alguna materia en bromatología, seguramente van a hacer reacciones de saponificación. Y saponificación, la palabra quiere decir hacer jabón, ¿sí? Así que van a tratar grasas, triglicéridos, grasas neutras con base y van a obtener los jabones libres. Así que sí, la saponificación es la misma reacción que hacen las lipasas, pero de manera artificial, in vitro, digamos, en el laboratorio. Gracias. De nada.